Hola, esta semana fue de llorar. No caben todas las embarradas que cometimos en esta sección, de manera que me voy a quedar solamente con las que compitieron por el Gran Premio. Sábado pasado, sección Un Chat Con. Daniela entrevista a Alfredo Serrano, el periodista que está dirigiendo la serie de Canal Capital con las víctimas de Pablo Escobar, e incluye una aseveración suya bastante cierta, por cierto. Dice, mientras haya consumo en el mundo, siempre habrá colombianos dispuestos a medírsele al tráfico de estupefacientes. Todo perfecto, el problema es que a Daniela se le ocurrió escribir allá con doble L en lugar de Y. Horrible. Jueves, estoy aquí sentado conversando con el editor general y empieza a sonar como loco mi teléfono aquí a las espaldas. Veo que es de presidencia y al fin contesto. Pasa el presidente Santos y me reclama por haber reproducido temprano una versión radial que aseguraba que el super tucano lo habían tumbado las FARC. Una noticia que duró muy poco tiempo ahí al aire. Y me dice también que el ejército no está en guerra contra los indígenas, que de dónde habíamos sacado eso. Le digo que voy a revisar, abro el .com y me encuentro con un titular que dice 400 indígenas atacan base militar de Toribío. Pues sí, a él se emocionó demasiado con la noticia de que los indígenas estaban rodeando las bases para pedir el retiro de esas bases de allí de Toribío y lo convirtió en un ataque. Lo desmontamos de inmediato, cambiamos el título y el enfoque, por supuesto, de la nota, pero ya para entonces era la historia más leída en ese momento del .com y la más compartida, de manera que fue fatal el error. Antes, ese mismo jueves, ya me había atragantado. Compitieron duro para la embarrada de la semana, pero se la lleva Santiago con su cubrimiento de la imputación de cargos a Juan Carlos Varela, el hombre que al parecer en estado de embriaguez mató a 3 motociclistas en La Calera, aquí cerca de Bogotá. El hombre se hizo un 8 con los términos judiciales y terminó imputándole a Varela homicidio culposo en el titular y diciendo en el texto lo correcto, que la fiscal, y abro comillas, argumentó que el delito que cometió Varela es homicidio doloso y no culposo. Unas clasecitas de derecho para Santiago no le caerían mal. De llorar estuvo también un incidente bastante desagradable que le ocurrió a Carolina, en buena parte por su culpa, hay que decirlo, en el cubrimiento que hace de la Contraloría. Es una historia compleja, pero comienza con unas declaraciones radiales de la Contralora Morelli que comprometían de alguna manera a Ener Pereira. El encargado de prensa de Ener Pereira habla con Carolina y le dice que Alberto Ríos, que es propietario de la mitad de Ener Tolima, quiere desmentir lo que ha dicho la Contralora y que quiere venir al periódico a responder y a controvertir esas informaciones. Carolina tiene la torpeza de escribirle un correo personal a la Contralora, le dice que habló con Ríos, lo que no era cierto, había hablado ahora con su jefe de prensa, y le pide poder hablar con ella de esa controversia. En la tarde llaman de prensa de Contraloría a Carolina y le dicen que la Contralora la va a recibir, que le va a dar una información muy importante y que se vaya para allá. Ella estaba de turno en la edición de iPad, de manera que no se puede ir de inmediato, pero finalmente llega sobre las 6 de la tarde allá a la Contraloría. Al ingresar la meten en una sala y llegan allí Alberto Ríos, 2 acompañantes y el asesor de comunicación de la Contralora y la someten a un careo, leen el correo, la increpan, en fin. Ella acepta su error, por supuesto. Ellos se retiran, la dejan allí sentada con la promesa de que la Contralora la va a recibir enseguida. Unos 40 minutos después de estar esperando ahí, ella sale a ver qué es lo que está pasando de la sala, pregunta por su cita y le dicen allí que no, que ella llegó tarde y que la Contralora ya se fue. A mitad de semana nos encontramos con la Contralora y ella me preguntó si sabía lo que había ocurrido. Le respondí que sí, que había cometido Carolina un tremendo error, pero que también sentía que el tratamiento que le habían dado había sido impropio.
Le solicitó entonces a su asesor que hiciera un informe y ella me lo envió a mí para que, abro comillas, pueda disipar las dudas. Javier, el asesor, lo explica de manera un poco diferente, dice que fue pura casualidad que cuando salían Ríos y sus acompañantes de la oficina de la Contralora, salían en el momento en que llegó Carolina y por eso terminaron discutiendo el contenido del correo. En fin, pues cada quien tiene su versión, pero claramente pues fue una situación bastante aburrida que nos deja lecciones, por supuesto. Primero, pues que nunca un periodista debe creer que puede tener una relación de compinchería con una fuente, con un funcionario. Eso nunca debe pasar. Por supuesto, pues menos puede mentir por tratar de obtener una información, decir mentiras, eso es imperdonable. Pero a la vez, por grave que haya sido la falta, luce inconveniente que se le haga un juicio, una especie de juicio a una periodista en plenas instalaciones de la Contraloría, con el protagonismo además de un vigilado. Puede que él directamente no, pero en Tolima pues tiene dineros públicos y es vigilado por la Contraloría. En fin, creo que hay varias lecciones aprendidas y que es un capítulo cerrado. De sus preguntas escogí una de Natalia Aguinaga Restrepo, que me pregunta de qué forma las nuevas tecnologías lograron influir en hacer la diferencia entre las diferentes ediciones del Espectador y cómo estas herramientas lograron mejorar la calidad de la comunicación. Bueno, la respuesta directa es que obviamente han influido y siguen influyendo muchísimo. La manera de hacer periodismo hoy es totalmente diferente, hay mucha más información a disposición de los periodistas, pero también de ustedes, de los lectores. Y es interesante la pregunta porque a veces uno mira los periódicos viejos y siente cierta nostalgia, digamos, por esos periodistas tan famosos del siglo pasado, esos escritos impecablemente escritos, de la influencia que tenían y bueno, a partir de eso se suele argumentar que ese periodismo era mucho mejor que el actual. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con eso. Ciertamente es difícil encontrar piezas tan bien escritas hoy en día, pero el periodismo de ahora me parece que es mucho más profesional, está expuesto a muchos más controles, es más transparente, es mucho más difícil, digamos, meter goles con la información, la rendición de cuentas es inmediata y es implacable. Yo sí creo que las tecnologías y el uso de ellas por parte de todos ustedes, de la gente, pues han mejorado la calidad. Lo que pasa es que ahora los errores se ven mucho más que antes. Y bueno, ya en concreto del Espectador, que ella pregunta también, y sus diferentes ediciones, pues obviamente que han sido influenciadas, y más que influenciadas yo diría que han sido definidas realmente por ese avance tecnológico. Eso es lo que nos permite dar forma a cada plataforma, un impreso digamos más reposado, un poco más analítico, que no necesita llevar todas las informaciones, de todas las noticias, digamos, de lo que pasó en el día anterior como antaño, porque hay otras plataformas, nuestro digital, pues, que ese sí está es mucho más ágil, digamos, y está produciendo información minuto a minuto en tiempo real. De manera que nos permite, además, pues, otras plataformas que están en el medio, el iPad, por ejemplo, pues, que se mete ahí como en la mitad entre lo inmediato y lo más analítico. Es decir, la tecnología pues es lo que nos ha permitido estar en todo un poco y definir muy bien las particularidades de cada medio bajo una sola marca que es El Espectador. Bueno, no es más, que tengan una buena semana. Chao.